Virtuales que yo conozca, está una compañera que estudia conmigo, que se llama Lini. Está Brian, no sé cómo se menciona su nombre, pero él dijo que entra ahora más tarde. O sea, hay como tres. Bueno, listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María López Martínez. Voy a estar con ustedes en esta oportunidad en el módulo de Cultura y Clima Organizacional. ¿Cómo que vamos a hacer durante el proceso, durante esta formación de un mes en este módulo de Cultura y Clima Organizacional? Vamos a tener 3 notas que consisten en el 33% del conocimiento, 33% del desempeño y el 33% del producto. Ustedes los virtuales deben hacer una exposición el día, bueno, ya tienen una actividad en plataforma que corresponde al 33% del conocimiento. Y adicional también tienen que hacer unas exposiciones que hace parte de ese 33%. Entonces, en este caso, Kenny, te voy a dar tu tema para que la próxima clase puedas exponer. Ok, profe. Dame un segundo. Kenny, en la próxima clase vas a exponer sobre teoría Y y teoría Z de Mark Gregor, ¿viste? Ok. Listo, lo tienes ahí presente para los demás que van a ver la clase virtual deben comunicarse conmigo para que puedan para que puedan eh, para que puedan este, puedan recibir el tema de exposición para la próxima clase. Entonces, inicio esta clase de hoy con la cultura organizacional, los conceptos de cultura organizacional. La cultura organizacional se puede describir como la base sobre la cual se constituye cualquier organización y se desarrolla a lo largo del plazo y consiste en valores, creencias, normas y tradiciones que guían la forma de la compañía, que guían la forma en que la compañía hace su trabajo y a su vez cómo se comportan las personas en los términos simples. La cultura podría describirse como la personalidad de una empresa. Entonces, ¿qué nos dice o qué tiene que ver esta cultura organizacional? Teniendo en cuenta que ustedes hacen parte de asistentes técnicos en talento humano, obviamente este tema o esta materia de clima y cultura organizacional se va a ver directamente implicada con el desarrollo de las funciones que ustedes van a tener en su trabajo. Y cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de esa imagen que tiene la empresa ante los ojos de los clientes, ante los ojos también del cliente, tanto externo como interno. Entonces, esta cultura va relacionada con esas creencias o con esa cultura que tienen las personas que trabajan en esa organización. Entonces, hay muchas personas que vienen de pronto de algún tipo de comunidad o de algún tipo de etnia o de algún tipo de pronto de alguna raza y tienen unas culturas diferentes de pronto a las personas que están en la ciudad. Entonces, estas personas si hacen parte de la organización, obviamente tienen unas culturas distintivas que lo hacen diferente a las demás personas. Y también la cultura tiene que ver la forma en que el gerente o la forma en que el socio o propietario de esa empresa quiera que su empresa tiene que ver con la relación, o cómo quiere ese empresario que se vea su empresa, que la gente tenga una percepción de esa empresa. Entonces, todo esto tiene que ver realmente con la cultura, pero también hace parte como de esa personalidad de los individuos, ¿ya? Entonces, acá nos dice que aunque es intangible, la cultura tiene un papel importante al influenciar en todos los aspectos de la vida dentro de esa empresa. Y es como esta interactúa con el mundo exterior.
Piensa cuán diferente puede ser la cultura organizacional en una agencia de corredores, como prevalece dentro de una compañía caritativa, por ejemplo, considerada también en los diversos lugares en los que ha trabajado a lo largo de su carrera. Probablemente todas tenían una seguridad, una singularidad en que los hacía diferentes. Esta es una manifestación de su cultura. En ciertos trabajos probablemente te sentiste muy cómodo trabajando allí, en otros quizás no te sentías de la misma afinidad con la organización. Entonces, hay veces que nosotros trabajamos, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, podemos detectar en la cultura organizacional de esa empresa, o sea, cómo se comporta el jefe, cómo se comportan las personas, la percepción que tienen las personas de esa empresa, la imagen que tienen, y eso hace parte de la cultura como tal de la empresa. Y podemos tener una cultura, cuando hablamos de pronto de la cultura de los corredores de bolsa de Wall Street, estamos diciendo que esa cultura es desprevenida, no es tan asociativa, porque es que la gente se enlaza y se enfoca simplemente en ser corredores de bolsa y en mirar las, las, las alzas o las bajas que tenga una empresa para poder aprovechar. Entonces siempre están enfocados como en el pro de ese desarrollo, pero en otras empresas donde empiezan a trabajar o trabajan las diferentes estructuras o las diferentes organizaciones, las diferentes actividades, obviamente la cultura es un poco más tranquila, las personas son más llevaderas, la organización trabaja más a gusto, hay un poco más de familiaridad, se siente uno más cómodo. Entonces, todo lo que tenga que ver con cultura organizacional hace parte directamente de la personalidad de esa empresa, de la percepción que tengan los clientes, tanto internos como externos, de esa empresa. Y luego pasamos a lo que es clima organizacional. En el clima organizacional tenemos, por otro lado, que podría describirse como algo más superficial y va relacionado aquí con el aquí y el ahora. Se trata de cómo se siente el empleado al trabajar en una empresa. Si la cultura es la personalidad, entonces el clima tiene que ver con el estado de ánimo o la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? La cultura organizacional, bueno, ya hablamos de la cultura organizacional, entonces el clima tiene que ver directamente con la dependencia de cada área dentro de la organización. Y el clima va directamente más, ya es como más individual, más de la persona. Entonces, cuando miramos o cuando relacionamos el clima organizacional o lo queremos llevar o a comparar con algo, hace referencia al estado de ánimo que tienen las personas. Entonces, si de pronto, ¿y qué da el clima organizacional? El trabajo en equipo, el liderazgo, la motivación, las condiciones físicas, las condiciones también, todo lo que tiene que ver con la comunicación, la igualdad. Entonces, cuando no se da un buen clima organizacional, porque de pronto no tenemos un buen líder, porque de pronto no nos motivan, porque de pronto no hacemos trabajo en equipo, porque tenemos riñas con nuestros compañeros, el clima organizacional tiende a estar bastante tenso, bastante, es difícil trabajar en todos esos aspectos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cada dimensión o cada área dentro del clima organizacional y que podamos estructurar de una mejor manera todas estas funciones o actividades que se realizan para que a partir de ahí nuestro clima sea un poco más afectuoso. Entonces, el clima organizacional va directamente con el estado de ánimo del individuo y va directamente a el área como tal o a la dependencia como tal dentro de la organización, diferente a la cultura. La cultura ya es la percepción global que se tiene de la empresa, mientras que el clima es la percepción individual de la área, el comportamiento o el estado de ánimo que tengan las diferentes áreas dentro de la organización y con ella su comportamiento. Entonces es importante que nosotros aprendamos a diferenciar estos dos conceptos, tanto el de la cultura como el del clima. También es importante que nosotros sepamos acá, vamos a continuar acá con las culturas estratégicas versus los cambios climáticos.
Comprender las diferencias básicas entre cultura y clima organizacional es muy útil para los profesionales líderes. Este debe ser consciente de que cambiar la cultura es un desafío importante. Puede estar fuera de las manos dependiendo de su antigüedad en el puesto. Por el contrario, si fuera a influir fácilmente en el clima de su equipo de trabajo por la forma en que conduce las labores, es decir, para cambiar la cultura organizacional depende de los años que yo tenga en esa empresa y la potestad de mando que yo tenga en esa empresa. Pero cuando yo hablo de que quiero cambiar el clima organizacional, ya ese es mucho más fácil porque ese lo hago yo con mi equipo de trabajo y lo puedo cambiar como motivándolo. ¿Cómo lo puedo cambiar? Con capacitaciones, trabajando en equipo, dándoles ascenso, teniéndolos en cuenta. De esa manera yo puedo cambiar el clima organizacional. Porque resulta que el clima organizacional se da, o sea, se ve afectado es cuando nosotros no hablamos directamente o no trabajamos en grupo directamente con nuestro equipo de trabajo. También podemos tener aquí y ver podemos ver el clima organizacional se puede identificar claramente con las percepciones de los individuos respecto a la calidad y a las características de la cultura organizacional. La cultura representa la verdadera imagen de la empresa, mientras que el clima refleja las percepciones de los individuos. El clima a menudo se basa en eventos, reacciones e incidentes entre colaboradores. La cultura depende menos de las situaciones individuales, pero sí atiende a impulsar la interpretación, el pensamiento y la perspectiva de los eventos que ocurren. La cultura organizacional se preocupa por la macrovisión de una empresa y por el contrario, el clima organizacional está muy interesado en la imagen micro de la empresa, es decir, respecto a sus departamentos y áreas. La cultura hace referencia a las ideologías, valores y normas reflejados en la historia y los símbolos de la organización. Buscaríamos pistas sobre la cultura, por ejemplo, en los planes estratégicos de la empresa, como la visión, misión, el clima. Por otro lado, se refiere al ambiente psicológico reflejado en las actitudes y percepciones, sobre todo en dichos aspectos. Podríamos buscar indicadores midiendo a nivel de confianza entre colaboradores o entre gerentes y empleados de primera línea. De esta manera, si la cultura de la empresa no está alineada con una buena estrategia, por más bueno que sea el clima laboral, no nos irá bien. En otras palabras, es importante que la organización tenga una atmósfera de confianza y compromiso para triunfar en el negocio. No obstante, si existen las carencias de una cultura organizacional, esta será incapaz de generar estrategias competitivas y fracasará. ¿Qué nos indica todo esto que yo les acabo de enunciar? Cuando el clima, la cultura organizacional tiene que ver más con la visión, los objetivos estratégicos y los planes estratégicos que tenga la empresa en su funcionamiento. Pero el clima organizacional tiene que ver más con las áreas y con el individuo como tal. Entonces, una va de la mano de la otra. Obviamente tengo que tener un buen clima organizacional para que la cultura de mi empresa se vea reflejada en los buenos indicadores, o sea, en el cumplimiento de los indicadores, en el cumplimiento de las metas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones con todas las áreas en las cuales yo pueda tener un tipo de comunicación. Entonces, ahí ya hacemos referencia a lo que es las diferencias entre cultura y clima organizacional. Y en el segundo tema que vamos a abarcar es la historia, los desafíos y la gestión del talento humano. Como ya les había dicho, el clima y la cultura organizacional, como están directamente implicados con el procedimiento o la forma de actuar de las personas o de la organización, también tiene que ver mucho toda esta parte de la historia de cómo nace la gestión del talento humano y cómo se va dando este clima y esta cultura ante todos el funcionamiento diario. Entonces, ¿cómo no hace el programa de gestión de talento humano? La administración de los recursos humanos ha evolucionado con el paso del tiempo, sobre todo gracias a los procesos y a las interacciones que se datan en los comienzos de la revolución industrial. O sea, en la actualidad es difícil encontrar candidatos con las competencias necesarias dentro de la organización. Esta cifra crece con los años y por ello es capaz el talento humano de enfrentar y mejorar las competencias de los empleados.
podríamos decir que nace a raíz de las competencias laborales en la época 1980. A final de la década de los 80 aparece un término de competencias laborales para designar una necesidad de los recursos humanos de una empresa. Y lo hace con varios enfoques: la conducta funcionalista, la conducta constructivista, las competencias laborales que surgen en países industrializados para capacitar las nuevas manos de obra, debido al constante cambio que se estaba produciendo en las estructuras productivas. Luego viene y nace a los inicios de la gestión de talento humano, después de 1980, en 1990, otra época, ya obviamente las cosas iban avanzando y las empresas llevaban trabajando con personas desde que existe la gestión de talento humano. Pero en la época de los 90 el término fue acuñado o fue cambiado para describir el proceso que siguen las empresas para atraer y retener empleados productivos. Entonces, ¿qué busca la gestión del talento humano? Conservar el talento humano, desarrollar competencias en ellos para que la funcionalidad de cada empleo obviamente se vea comprometida para mejorar los indicadores establecidos para una organización. También podemos ver que hemos ido avanzando y en la actualidad la gestión del talento humano sigue utilizándose en las empresas y ahora con mucha más funcionalidad, y son capaces de reconocer que lo impulsa su éxito empresarial en el talento y las habilidades que puedan tener los trabajadores. Se ponen en práctica toda la gestión del talento humano y se hacen principalmente para retener empleados. Sabiendo que las organizaciones pueden obtener beneficios con esta aplicación de este talento humano. Las empresas se enfocan en el desarrollo de las personas. Los sueldos se vuelven competitivos. Las funciones de las empresas o las actividades de cada puesto deben ir enfocados a los estudios de cada persona. También se van formando los empleados y se les va ofreciendo de pronto también motivando a los empleados en especializaciones, diplomados, toda esta serie de recursos que sirven para implementar o para fortalecer cada puesto de trabajo. En el talento se incluyen medidas para mejorar la satisfacción laboral. Entonces podemos decir que tenemos que los aspectos profesionales como personales tienen que ver. Entonces debemos tener una buena actitud, ¿sí? Es la predisposición del trabajador para crecer dentro de la empresa y realizar un pequeño esfuerzo para conseguir y ser indispensable cuando sea positiva. Conviene modificarla. ¿Qué quiere decir tener actitud? Lo que busca aquí la gestión del talento humano es que los estudiantes, que los profesionales que se encuentran en cada una de los puestos de trabajo puedan tener una actitud proactiva y propositiva para que estos puestos puedan ser indispensables en estos puestos. Cuando tú te vas formando, cuando tú vas construyendo, cuando tú necesitas una serie de herramientas y la empresa te la facilita, entonces esto va a permitir que tú seas indispensable dentro de la empresa y obviamente se va a formar de manera positiva para que tú puedas conservar tu trabajo, tener aptitud, es decir, que yo sea apto para enfocar o para trabajar, para desarrollar las funciones de ese puesto, los roles que yo pueda tener, los pueda ejecutar a plena disposición, tener vocación. Los trabajadores tienden a alcanzar más rápidamente su nivel óptimo al desarrollar su profesión cuando cumplen las funciones que resultan especialmente atractivas. Tener motivación, o sea, estar vinculado con lo anterior. El desarrollo humano será más intenso y efectivo cuando los mayores sean los niveles de motivación de la plantilla, es decir, cuando la empresa me motiva a mí ascendiéndome, cuando la empresa me motiva dándome bonos, cuando la empresa me motiva ayudándome a formarme en especializaciones o en pregrado o posgrado, cual sea la decisión que queramos tomar. También satisfacción laboral, aunque suelen ir de la mano con el desarrollo profesional, no siempre traduce a los empleados satisfechos.
por lo que conviene dejar interesarse por las impresiones y las aspiraciones de esa planta, de esa empresa. Técnicas de aprendizaje es la parte más práctica en cualquier estrategia del desarrollo de los talentos de los recursos humanos. Incluye las medidas concretas para formar y capacitar a los empleados. Valorar el rendimiento de sus trabajos y comprobar las competencias y las habilidades que podamos tener. Tenemos también que tener en cuenta 3 indicadores para que se nos vea realmente nuestro trabajo, o para que realmente se vea el trabajo de el talento humano, y es gestionar el estrés. Las diferencias entre las acciones y el pensamiento pueden generar ansiedad entre los trabajadores, entonces hay que buscar un tipo de motivación o de capacitación para disminuir o para gestionar el estrés dentro de los empleados, y de esta manera no se ve afectado conseguir los objetivos de la empresa. Gestionar la gestión de la aplicación. Algunos empleados muestran dificultades para ejecutar diferentes acciones que a priori conciliaron con su manera de ser. Atención al cliente por parte de los empleados tímidos, por ejemplo. Entonces nosotros, gestión de la aplicación, no podemos poner un empleado, una persona tímida, a atender unos clientes porque sabemos que su personalidad no da para eso. Entonces hay que buscar o mediar de pronto esos puestos de trabajo de tal manera que ellos puedan trabajar al respecto. Gestión al cambio. ¿Qué quiere decir la gestión al cambio? Que realmente las personas que hacen parte de esa empresa, los trabajadores, evolucionen, ¿sí? No sé, que si se les ponen retos, ellos tengan la capacidad de cambiar y de gestionar esos cambios que se ven, que son venideros, o sea, que están a futuro. O sea, cuando yo tengo unos empleados capacitados, ellos están en la capacidad de visionar las cosas que puedan pasar, y con ellos relacionar unos cambios y relacionar unas estrategias para cambiar y para ir un paso más adelante de cómo va evolucionando el mundo. Entonces, todos estos son aspectos que influyen en el clima organizacional y en la cultura de las empresas. Luego, tenemos acá también unos desafíos en la gestión del talento humano. Estos desafíos tienen que ver directamente con lo que estamos trabajando hoy en día, y con lo que necesitamos dame un segundo para aquí darle paso a los demás. Podemos aquí hablar de los desafíos de la gestión del talento humano. Iniciamos entonces con la globalización. Ese es el primer desafío que nosotros tenemos en las empresas. ¿Y qué quiere decir globalización? Es que Ahora con Brian, apenas salí de trabajar. Por favor, silencio. En los desafíos de la gestión del talento humano tenemos la primera, que es la globalización. ¿Y qué busca la globalización? Es que es formar a los empleados para atravesar fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dentro de mis empleados lo formo de pronto en cultura organizacional globalizada, en idiomas, en relaciones interpersonales, voy a tener un personal capacitado, integrado, que me va a permitir tener relaciones o poder formar de pronto algún tipo de vinculación con empresas del extranjero. Y obviamente, si yo dentro de mi empresa tengo profesionales que tienen diferentes idiomas, son personas que me van a permitir globalizar mi empresa. Cuando hablamos de globalización, es que mi empresa pueda estar aquí en Colombia, que pueda estar en Estados Unidos, que pueda estar en Suiza, que pueda estar en Roma, en diferentes países. Entonces, la idea es que dentro de las empresas nosotros tengamos personas que estén preparadas en una sintonía para las tendencias e innovaciones del futuro, en que estas personas tengan la posibilidad de expansión, en que estas personas aprovechen las oportunidades de globalización, en que estas personas tengan cultura, en que estas personas estén capacitadas para poder entrar entre los contextos culturales y poder tener habilidades para hacer negociaciones con personas de otros países. Ese sería el primer desafío del talento humano. El segundo desafío del talento humano son las tecnologías. Entonces, es que nuestra empresa
que nuestra área de talento humano o la empresa en general esté a la vanguardia de las tecnologías que se requieren hoy en día, a que estas tecnologías tengan un software de talento humano, una herramienta que nos permita organizarnos, una herramienta que nos permita posicionarnos en competitividad a comparación de otras empresas. Entonces siempre debemos estar ahí a la vanguardia en la tecnología. Ese es el segundo desafío. El tercer desafío es productividad ante los cambios, ser proactivo. ¿Qué necesitamos aquí? Como el mundo va a gran velocidad, entonces talento humano debe ir al mismo nivel de cómo va el mundo. Debemos ser competentes y estar aptos para los cambios que pueda generar toda la trazabilidad que se está dando. Ejemplo, o sea, nadie se esperaba esta pandemia, entonces a raíz de esto han habido muchos cambios. Y lo importante ahí es que nosotros seamos proactivos ante esos cambios, es decir, que tengamos sugerencias o estrategias ante los cambios que se vayan presentando. Entonces, si yo tengo un grupo integrado dentro de las personas que hacen parte de mi organización y son proactivos, seguramente mi empresa siempre va a tener unos retos que cumplir, siempre va a ir un paso más adelante, siempre va a tener personas que los motiven o destrezas para poder cumplir esas metas de la organización. Entonces, esos colaboradores tienen que ser innovadores para poder ser proactivos a los cambios. El cuarto desafío es buen ambiente laboral. Entonces, este ambiente laboral va implícito en la cultura y el clima organizacional que se dé dentro de la empresa. Entonces, si yo soy un buen líder dentro del talento humano, yo tengo que tener motivado a mi equipo de trabajo, tengo que enseñarles que deben trabajar en equipo, debo motivarlos puede ser con recursos, los puedo motivar con ascensos, los puedo motivar con días no laborales, los puedo motivar. Bueno, hay muchas maneras de cómo motivarlo, dándole desarrollo de información, capacitándolo, en fin. Entonces, todo esto me va a generar un buen clima organizacional y, por lo tanto, un buen ambiente laboral. Que la organización debe lograr y debe tener para que pueda cumplir los valores y se vea establecido esos aspectos que se deben cumplir dentro de la organización y que los socios, los gerentes o los accionistas de la empresa vean este buen ambiente laboral y que esto nos va a permitir el cumplimiento de los objetivos de las metas de la organización. Luego tenemos el quinto reto y son retos profesionales y oportunidades de desarrollo interesantes. Ofrecer a tu equipo de trabajo oportunidades de mejora y un plan de carrera que les permita sentirse valorados. ¿Qué quiere decir estos retos profesionales y oportunidades de desarrollo? Cuando tú dentro de tu empresa estableces o de pronto le permites a tus empleados que puedan hacer sus especializaciones, sus diplomados, sus maestrías, sus doctorados, que les dejes el espacio, que de pronto los ayudes económicamente, que les des un porcentaje. Hay muchas empresas que te pagan la maestría y te dicen, bueno, te vamos a dar la maestría, pero tú vas a estar en este puesto durante 5 años. Es decir, te pagan la maestría, pero tú eres recíproco con la empresa, proponiendo todas esas competencias que estás aprendiendo en esa maestría y obviamente en pro de tu puesto de trabajo y de crecimiento de tu empresa. Entonces, los retos profesionales son todos aquellos que nos pueden brindar todas esas oportunidades competentes para desarrollar nuestra cultura, nuestro desarrollo, nuestras competencias, para que de esta manera podamos tener ventaja ante los otros competidores. Entonces, ahí nosotros podemos decir que ya hemos abarcado un primer tema, como lo es la cultura y el clima organizacional, ¿sí? Que vendría siendo el primer tema de desarrollo, que lo expliqué en la primera sesión, y el segundo tema es historia del desarrollo y desafíos del talento humano. Tienen una actividad en clase, tienen una actividad para el primer 33%, que es ver el video del pavo real en el mundo de los pingüinos, y obviamente deben hacer un análisis de ese video y también socializarlo pues en la próxima clase. Y adicional, las personas
que están de manera virtual. En este caso, Karen, ya tú tienes tema de posición. Karen Ortega Gómez. Profe, yo soy Brian. Brian, aparece aquí como Karen. Tiene que como se me descargó el... Sí, porque se me descargó el celular y entré por otro celular. Bueno, Brian, mira, tienes un tema de exposición para la próxima clase y es, anota, el modelo poder, filiación, relación de McClellan. ¿Me escuchaste? Sí, señora. Te repito, modelo poder, Modelo poder. Filiación. Modelo poder, filiación. Ajá. Es todo, es solamente, todo es un nombre. Modelo poder, filiación, realización de MC, Cleyan. Es C-L-E. Cleyan. Cleyan. C-L-E-L-L-A-N-D. Cleyan. Esa es una exposición que debes hacer para la próxima clase que va de la mano para la nota del primer 33%, ¿viste? Listo, señora. Ya entraste un poquito tarde, pero ya abarqué los dos temas y Sí. los temas de exposición. Sí, profe, qué pena contigo. No, tranquilo. Lo que puedes hacer es mirar, yo ahorita en un ratico subo la grabación para que ustedes nuevamente la verifiquen y puedan implementar o estudiar de pronto si es necesario. Hay otra actividad que la hice en clase y es la medición del clima organizacional. Pero obviamente para hacer esta medición del clima organizacional, sí deberíamos estar más conectados, o sea, todos conectados virtualmente, los que escogieron esta modalidad virtual para que pudiéramos hacer el ejercicio en clase virtual. Pero como apenas estás en este momento tú y otra compañera, entonces quedaba complejo hacer esta medición del clima organizacional. Entonces, pero lo que hice con los compañeros presenciales fue hacer una medición del clima. ¿Y cómo se hace la medición del clima? Tenemos que hacer, o sea, tenemos que, acá en mis manos tengo de pronto un taller donde existen unas preguntas y esas preguntas ustedes las iban a dimensionar en unas líneas. ¿Y cuáles son las líneas? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, mi jefe inmediato fortalece las competencias entre el equipo, ¿de qué podríamos estar hablando ahí? ¿De qué línea? De la línea de liderazgo, ¿cierto? Si yo digo que por lo menos acá las herramientas de trabajo son adecuadas, entonces puedo decir que, las herramientas de trabajo son adecuadas, entonces me estoy refiriendo a la condición física dentro de mi empresa. Si yo digo me siento parte de la organización, entonces estamos hablando que a mí me motivan para yo sentirme parte de la organización, me siento motivado por esta razón yo. Entonces es un taller donde uno hace una medición del clima organizacional que me permite a mí saber cuáles son las líneas para evaluar. Entonces yo escogí aquí unas líneas. ¿Cuáles son las líneas? Trabajo en equipo, comunicación, igualdad, condición física, liderazgo y motivación. Entonces cada una de esas líneas debe contener unas preguntas. Entonces para trabajo en equipo yo hice 4 preguntas. La primera es, ¿existe integración y cooperación entre los miembros del departamento? Eso es trabajo en equipo. Otra pregunta que hice, ¿damos seguimiento a los objetivos del departamento? Eso lo hacemos en trabajo en equipo. Otra pregunta que hice y que hace parte de trabajo en equipo es, ¿nuestro trabajo es un reto diario y es una tarea más y no es una tarea más? O sea, eso es un trabajo en equipo. Y también hice otra, es nuestro departamento nos encontramos orientados a los resultados obtenidos por el equipo de trabajo. Entonces, esto también hace parte del trabajo en equipo. Y así sucesivamente en cada una de las líneas fui generando unas preguntas, que eso es lo que ustedes deberían hacer en la clase. Ya yo les iba a decir las dimensiones, trabajo en equipo, comunicación, igualdad, condiciones físicas y liderazgo, y ustedes iban a generar las preguntas. Pero ya yo se las dije aquí, por obviamente no tenemos las suficientes personas para hacer la actividad. Entonces, lo que teníamos que hacer era
Yo decirles las líneas y ustedes generar las preguntas, pero ya las preguntas también se las generé. Entonces, cuando yo genero estas preguntas, yo digo, bueno, si y si trabajo en una empresa, yo puedo decir si estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo. Por ejemplo, Brian, yo te hago una pregunta. En igualdad, en tu empresa, o sea, vamos a trabajar la línea de igualdad y te voy a hacer una pregunta y tú me la vas a contestar de acuerdo a lo que se trabaja en tu empresa. ¿Me escuchaste? Sí, señora. Bueno, entonces la 18, se toman en cuenta las iniciativas y sugerencias personales. Es decir, si tú tienes alguna iniciativa o alguna sugerencia, tus líderes o las personas que están que son tus jefes, ¿te tienen en cuenta eso? Profe, sí hay un trabajo en equipo, pero yo soy el jefe. Bueno, pero las iniciativas que tú tienes, el gerente o los socios, ¿la tienen en cuenta? Sí, claro, nos reunimos, hacemos una reunión, todas las sugerencias, las opiniones y opciones que tenemos todos nosotros o sea, las hacemos, o sea, las unimos y las hacemos una sola. Bueno, entonces podríamos decir que en tu empresa sí hay igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque están teniendo en cuenta las proposiciones que tú haces. También podríamos decir que en tu empresa hay trabajo en equipo porque se toman las decisiones en conjunto. También podemos decir que en tu empresa hay liderazgo porque pones en la mesa una serie de proposiciones, una serie de estrategias para elaborar en conjunto. O sea, un buen líder siempre hace un trabajo en equipo, siempre hace un trabajo con los demás, no lo hace solo, sino que lo hace en compañía. Entonces podemos decir que dentro de tu empresa hay un buen clima organizacional. Es que el clima organizacional depende de las áreas y el comportamiento de trabajo que tenga cada dependencia. Entonces podríamos decir que en general tu empresa tiene un buen clima organizacional. Bueno, a raíz de todas estas mediciones que se hacen en estas dimensiones como trabajo en equipo, comunicación, igualdad, condiciones físicas, liderazgo y motivación, entre otras, esas son simplemente unos ejemplos que yo les traje, pero hay muchas más. Ustedes pueden determinar o hacer una medición en el clima organizacional de la empresa para la cual ustedes trabajan o para la cual ustedes vayan a trabajar. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo medir. ¿Cómo medimos? Primero queremos saber si tenemos un buen liderazgo y hacemos una serie de preguntas que tengan que ver con liderazgo y si todos me responden que están totalmente de acuerdo, quiere decir que sí hay un buen liderazgo. Si hay personas que dicen que están en desacuerdo, quiere decir que no se han sentido incluidas dentro de la relación que tú tengas con tus empleados. Por lo tanto, ahí se va creando un mal clima organizacional de la empresa. Claro. Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, muchachos, con eso cierro las 3 sesiones que hemos dado en la semana, que con ustedes las hacemos en una sola sesión para que sea más productivo. Y tienen una actividad pues que ya se las dejé en plataforma y adicional una exposición que tienen para la otra semana. Ya yo les estaré diciendo qué día es. La próxima semana lo vamos a hacer el martes, ¿oyeron? La segunda sesión. O sea, la segunda sesión de la semana. Va a ser el martes de 6 a 8 de la noche. Ya yo les enviaré con tiempo el link. Entonces, por lo pronto hoy quedamos ahí. Queda pendiente las exposiciones y queda pendiente el trabajo que tienen en la plataforma. Cualquier duda me escriben. Profe, la exposición quedaría entonces para el martes, ¿cierto? Sí, señor, para el martes. Profe, quería Como confirmar. material de apoyo. ¿Cómo? Con material de apoyo. No te escucho, Brian. Material de apoyo. Sí, ustedes pueden tener una diapositiva, claro que sí. Listo. Profe, perdón, quería confirmar mi tema. Es teoría X y teoría Z de Mark Gregor, ¿verdad? Sí, exacto. Teoría X y teoría Y de Mark Ah, Gregor. ok. Ok.
Listo, bueno. Profe, venga, una pregunta, qué pena que estoy enredado. La posición que toca a mí es del nombre que usted me dio. ¿Cómo? La exposición que me toca hacer a mí es del nombre que usted me dio. Sí, exacto. Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces que Muchas tengan gracias. un buen fin de semana. Bueno, que estén muy bien. Igual, profe, gracias. Bueno, Hasta chao. luego.